traemos porque es una enseñanza con poder para la gloria del Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Éxodo 12, 7, téngalo ahí, listo para lo que vamos a leer en esta mañana, para la gloria del Señor. Y póngase de pie para que oremos, y ahorita quiero dar unas palabras, una introducción de lo que Dios va a hacer en este día en nuestra vida. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús recibimos esta palabra, y que tu nombre sea glorificado, se te dé la gloria, se te dé la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación. Bendecimos tu santo nombre, recibe la gloria y recibe la honra en esta mañana. Háblanos, dígale en esta mañana a usted personalmente, háblame, Señor. Háblame en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Ok. Éxodo 12, vamos a leer esta parte de la palabra del Señor, el versículo 7, que va a ser la introducción al tema que se llama el poder de la sangre. ¿Cómo se llama el tema? ¿El poder de qué? El poder de la sangre. Y yo creo que este día va a ser usted bendecido con esta palabra de parte del Señor. ¿Ya lo tienen todos ahí? Dice, la palabra del Señor dice así, amén. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de ¿qué? De comer. ¿Qué tomarán? Dice la palabra del Señor. Éxodo 12, 7. ¿Sí estaban ahí? No, 12. 12, 7. ¿Ok? ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. ¿Ok? Otra vez, la última vez. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. Bueno, muy bien. Siéntese por favor en esta mañana. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con relación a todo lo que hemos venido viendo. El domingo pasado hablamos acerca de lo que el Señor nos dice que no le gusta porque es abominación delante del Señor. ¿Ok? Yo quiero hablar acerca de lo que en un momento dado es muy importante entender, porque cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, una de las cosas que es muy interesante es que usted aprenda a usar este poder. El poder de la sangre de Cristo es para todos, no nomás solo para unos. ¿Ok? Y quiero comenzar con esto porque muchas veces nosotros como iglesia ignoramos muchas cosas que están en la palabra del Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver, según lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, dice que nosotros hemos vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero. Eso es muy importante entenderlo. ¿Qué es cuando nosotros tenemos una victoria? ¿Cómo se siente usted cuando sale victorioso de algo? ¿Cuántos de ustedes salen chillando? Porque dicen, ay, sí gané, pero hoy se siente triste. Nadie. Todos nos sentimos contentos, ¿verdad? Es más, mire, usted, por ejemplo, ve un partido de fútbol, ve a un equipo, ¿sí? Y si gana su equipo, se pone contento o se pone contenta, ¿verdad? Porque tuvieron una ¿qué? Una victoria. Si nosotros en este día vemos qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto, ¿sí? En este día yo le digo algo y se lo digo en el nombre de Jesús. Usted va a aprender a ser esa persona victoriosa y vencedora por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Hace 15 días estábamos hablando acerca de lo que es cuando de repente Dios le habla a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela y que se vaya a la tierra que le ha de mostrar. Después leímos como en un momento dado, ¿sí? Dios a Abraham le empieza a decir qué es lo que va a hacer en el capítulo 15 de Génesis, ¿se acuerda? Sí, le pide animales que los parta a la mitad. Y dice la palabra del Señor que después Abraham, ¿sí? De todo el día que estuvo, le cae la noche y entonces le entra un cansancio. Las aves de los cielos empiezan a comer, la rapiña se empieza a comer lo que está en ese altar y ese Abraham tiene que empezar a ahuyentar a los animales que están queriéndose comer ese altar. Y de repente le cae un sueño, cae en un profundo sueño y Dios le da una visión a Abraham. Y le dice a Abraham, dice, ten por seguro que a tu descendencia le voy a dar este lugar en el que tú estás. A tu descendencia se lo voy a dar. Esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender, ¿sí?
Dios le habla a este hombre y le está prometiendo a su descendencia. Todavía no nacía Isaac y Abraham ya estaba recibiendo una promesa de parte de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, yo quiero decirle en este día nosotros vamos a ver que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, hay promesas que están para nuestra vida y que es muy interesante y que usted las puede empezar a disfrutar desde este día. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver en la palabra del Señor es que si lo dice la palabra del Señor, se va a cumplir. Así de sencillo, mi hermano. Si lo dice la palabra del Señor, ¿se va a qué? Se va a cumplir. Pero usted le tiene que creer a Dios en este día, ¿ok? A veces le creemos más a los médicos que a lo que Dios dice. Y volvemos a la frase, y si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, todos sabemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, ¿cuántos años? No, ¿cómo? Todos reprobados, ¿qué? 40 años. 430 años. ¿400 qué? 30 años. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Eso ya lo vimos hace 15 días, 430 años. Y después Dios hace que regrese, ¿quién? A Egipto. Ayúdeme. ¿Quién regresa a Egipto? ¿Quién? ¿Noé? No, Noé ya no. Moisés. ¿Quién regresa a Egipto? Moisés regresa a Egipto. ¿A qué? ¿A darle qué? Libertad. ¿Ok? ¿A darle qué? ¿Cómo había vivido el pueblo de Israel en Egipto? Esclavo. Había vivido como esclavos durante 430 años. Ahora, ¿cuál es la forma en que Dios los va a sacar de Egipto? ¿Cuál es la forma? ¿Sí? A través de milagros, a través de poder. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Estamos aquí? Bueno, muy bien. Vuelva a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 12, pero ahora vamos a verlo ya con esto desde el versículo 1, para que lo veamos y dice la palabra del Señor que es así, ¿ok? ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero, ¿por qué dice? Un cordero, ¿por qué? Vamos ahora sí hasta el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de ¿qué? Y escuche, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada. ¿Al qué? Su cabeza con sus ¿qué? Y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos con vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Es la que dice? ¿Es la que? Ahora escucha el versículo 2, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo lo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Escuche esto, dice: y ejecutaré, ¿qué dice? En todos los que, en todos los que de Egipto, yo Jehová. ¿Ok? Ahora le voy a dejar una tarea para que usted vea qué interesante es esto, mis hermanos, que no es nada más una historia que se nos ha contado desde niños. Cada una de las plagas que Dios hace que vengan a Egipto es la derrota de un dios egipcio. Cada una de las plagas que vienen hacia Egipto es una derrota hacia un dios de los egipcios que tenía, ¿sí? Y la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, es para el dios del inframundo.
que tenía el control de todas las cosas. Lo vimos el domingo pasado. ¿Por qué no se deben de consultar a los muertos? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto, mis hermanos? Los egipcios, sí, son conocidos también por algo muy interesante que ellos sacaron de Babilonia. Ellos eran consultores de las adivinanzas. Por eso es muy interesante que nosotros entendamos por qué cuando el Señor tiene que sanar a alguien, lo hace con su poder, no con el poder de la medicina, mis hermanos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces vamos a regresarnos unos meses antes, unos días antes. Moisés llega a Egipto y lo primero que hace Moisés al llegar a Egipto y presentarse delante de Faraón es decirle: Faraón, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo Israel. Y Faraón se burla de Moisés y le dice: ¿de qué Dios tú me hablas? Y entonces Moisés toma una vara, o más bien traía su vara, su cayado, ¿y qué hace? Lo tira, ¿en dónde? En el piso. ¿Y se convirtió en qué? En una serpiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, mis hermanos? Ahora, después Faraón dice: y eso es una baratija de magia. Yo tengo gente que lo puede, ¿qué? Que lo puede hacer, ¿ok? Vienen dos magos y ¿qué sucede? También traen su vara y al tirarlas, ¿en qué se convierten? En dos serpientes también, ¿ok? ¿Sí? De ahí nace el símbolo de la medicina. El símbolo de la medicina es una vara con dos serpientes. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Ok? Por eso es muy interesante que nosotros lo entendamos. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. ¿Ok? Ahora, cada una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es como Dios siempre vence el mal. Y si nosotros hoy lo entendemos en esta tarde, vamos a creer en esto, en el poder de Dios, en las maravillas que Dios va a hacer y que ya está haciendo en medio de nosotros. ¿Ok? La importancia de todo esto es, mis hermanos, que usted también lo practique. A veces digo, yo me emociono tanto y espera uno un amén. A ver, otra vez. La importancia de esto es que usted lo aprenda a practicar. Porque si no lo practica, siempre va a estar recurriendo al doctor, siempre va a estar recurriendo a cosas que no vienen de parte de Dios. Y si usted lo pone en práctica, mis hermanos, Dios lo va a respaldar. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Ok? Bueno, entonces una de las cosas que nosotros tenemos que entender es esto. Cuando el Señor empieza a poner cada una de las plagas que vienen en Egipto, las plagas de las langostas, las moscas, las ranas, el río que se convierte en sangre, la lluvia de granizos, las tinieblas, todo ese tipo de cosas en un momento dado, Faraón estaba convencido de que había un Dios en Israel. Faraón sí sabía que había un Dios en Israel. Pero dice una parte de la palabra, dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para manifestar mi poder sobre él. ¿Sí? A veces nosotros tenemos que entender que muchas veces a lo mejor a la primera no va a salir, porque Dios se va a seguir manifestando. Y Dios lo que quiere es irnos forjando para darnos cuenta qué clase de Dios tenemos. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cuántas plagas nosotros conocemos? 10 plagas, ¿verdad? El Señor los pudo haber sacado desde la primera, ¿cierto o no es cierto? Pero ¿qué quería de hacer el Señor? Aquí lo dice claramente. ¿Qué dice el último versículo? Dice: yo voy a hacer que los egipcios aprendan una cosa, que yo soy capaz más de sus 10 dioses que tienen. ¿No dice eso? ¿Sí o no? Ahora, mire, si usted tiene un Dios de esta clase, ¿quién le puede hacer frente? Nadie, mis hermanos. Nadie. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos en este día, mis hermanos. Porque cuando el Señor pasa aquella noche, ve a un detalle que solamente Cristo lo hizo capaz de ponerlo en nuestro cuerpo: su preciosa sangre. Y esa sangre nos da derecho. ¿Qué nos da? A ver otra vez, ¿qué nos da?
¿Para qué? ¿Para qué? Para entrar hasta el lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué obtienes en el lugar santísimo? La presencia de Dios. El que tiene eso, lo tiene todo, mi hermano. Puede disfrutarlo, puede vivirlo. ¿Ya sigue aquí conmigo? Versículo 13 dice: y la sangre os será ¿por qué? Y la sangre os será ¿qué? En las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué no habrá? ¿Qué no habrá? ¿De qué dice? De mortandad. Uy, qué tremendo es esto, mi hermano. O sea, el COVID puede regresar las veces que quiera, pero mientras vea la sangre, ¿qué va a pasar? Esa plaga no nos tocará. ¿No es cierto, mis hermanos? ¿Usted se lo cree a Dios o no se lo cree a Dios? Vamos a ver un texto. Jeremías capítulo 33. Ahora recuerde una cosa. Jeremías es uno de los profetas que todavía profetiza antes de que se vayan cautivos a Babilonia. Jeremías fue profeta para la tierra de Judá, no para la tierra de Israel. ¿Sí? Y Jeremías en esta parte ¿sí? Está en la cárcel. ¿Dónde está Jeremías? Pero aún así, cuando hay una palabra de parte de Dios, ni la cárcel la detiene. Dios obra cosas grandes. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, fíjese bien que es muy importante entender esto. Lo que vamos a leer a continuación tiene mucho sentido, mis hermanos, con lo que usted y yo podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque yo quiero decirle algo, mis hermanos. El nuevo pacto es para que usted entienda que el Señor le va a cumplir todas las promesas que dice su palabra. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer. Él es el heredero de todas las cosas. ¿De cuántas cosas? ¿De cuántas cosas? ¿Y qué está fuera de todas las cosas? Todo lo abarca. ¿Estamos aquí? Ahora, dice la palabra del Señor, versículo 1. Jeremías 33:1 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías. La segunda, estando él aún, ¿qué dice? En la cárcel, en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su ¿qué? Dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes. ¿Y qué dice? Y ocultas que tú no conoces. ¿Ok? Ahora, versículo 6 dice: he aquí, yo les traeré sanidad. ¿Y qué dice? A ver, ¿están en el versículo 6? He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué nos va a revelar el Señor? Abundancia de paz y ¿de qué? Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. ¿Dónde estaba Jeremías en este momento? Aquí, en la cárcel. ¿Quién quiere en la cárcel darle al pueblo de Israel una palabra de bendición? Él quiere ver primero si sale de la cárcel. Pero él entiende como profeta que él puede darle a una persona, a un pueblo, ¿sí?, una palabra profética para que se active aún en el tiempo. No le interesa el tiempo, pero que tenga vigencia hasta el día de hoy.
¿Sí me entendió en esta mañana? ¿Sí? No importa que haya sido 600 años antes de que Cristo viniera. Se cumple. Porque es una palabra dada por ¿quién? ¿Dada por quién? Por Dios. ¿Y cuál es esa palabra? Clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar. ¿Qué dice? Cosas grandes y aun que son ocultas que tú no ¿qué? Conoces. Y versículo 6 dice, y voy a traer, ¿qué dice? Sanidad y medicina y los voy a curar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Entonces vamos a ver aquí en esta tarde. ¿Ok? Mire, sabe que muchas veces cuando nosotros estamos sin estudiar la palabra del Señor, la ignorancia nos hace recurrir a situaciones que no le agradan a Dios. Eso es cierto, mis hermanos. Eso es cierto. Yo no estoy en contra de la medicina, ni quiero que usted malinterprete las cosas. El pastor dijo que la medicina es del diablo. Yo no he dicho nada de eso. Yo le estoy diciendo que usted puede depender al 100% de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Lo que yo sí le voy a decir, mi hermano, que usted no puede ir a curanderos que le pasen pócimas. Eso no lo puede aplicar, mi hermano. Dios es un Dios que puede hacer que su palabra venga y traiga sanidad, traiga medicina y lo cure. ¿Estamos entendiendo en esta tarde? ¿Lo estamos entendiendo en esta tarde? ¿Sí, mis hermanos? Es lo que yo quiero que usted entienda a la luz de la palabra del Señor. Pero por medio de qué se viene todo eso, por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un precio incalculable. La sangre de Cristo tiene poder. Es más, mire, cantábamos antes, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. Antes lo cantábamos, ¿sí? Ahorita ya estamos en la onda de que tenemos que analizar los cantos porque tenemos que ver si son para adoración al Señor o no tienen nada de adoración. ¿Sí? Se va a entender que muchas veces no cantamos otros cantos que cantan en otras congregaciones. Por ejemplo, nunca vamos a cantar cansado del camino, por más que usted se la pida aquí como dicen, complacencias. Como complacencia nunca va a suceder eso. No tiene nada de inspiración. Venimos a adorar al Rey. Venimos a exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Venimos a humillarnos delante de su presencia. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que entender qué puede suceder cuando estamos adorando. En medio de la adoración, la sanidad puede llegar. ¿Sí me está entendiendo en esa tarde? En medio de la adoración, Dios le puede revelar algo. Eso es bíblico. Cuando los profetas se metían a adorar, mire, hay una parte donde dice la palabra del Señor, que viene un rey y le dice al profeta Eliseo con otro rey, dice, es que queremos ir a la batalla. Y Eliseo le dice, mira, por ti sí lo voy a hacer, pero por él no. Y entonces dice, danos una palabra que venga de parte de ¿quién? De parte de Dios. Entonces Eliseo dice, tráiganme un tañedor que toque el arpa. Dice, y mientras el tañedor estaba tocando el arpa, vino palabra de Jehová a Eliseo. A veces nosotros no entendemos eso, pero el ambiente tiene que tener un ambiente de acuerdo para estar delante de ¿quién? Delante de Dios. Y hoy nosotros tenemos que entender una de las cosas que es muy, muy importante para nuestra vida. ¿Qué tanto valor usted le da al sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué tanto le vale a usted? Porque si usted cree que nada más subió la cruz del Calvario y cada año lo celebramos en Semana Santa, nos ponemos bien chillones porque, la pasión de Cristo ya me la eché 10 veces, pastor. Y cada vez que la veo, de nada le sirve. Si no tiene usted interés en entender lo que es el sacrificio. ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? ¿Sí? Entonces mire, Jeremías 33 es una palabra profética aún para este tiempo. Pero tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que entenderlo.
¿Estamos aquí? Ahora, mire, Dios le está diciendo a un pueblo, y le está diciendo, yo los voy a sacar de la tierra de Egipto, pero quiero ver algo en sus casas para que ustedes salgan de la tierra de Egipto. ¿Qué era? La sangre de un cordero. ¿La sangre de un qué? ¿La sangre de un qué? La sangre de un cordero. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, ¿usted tendrá en ese tiempo la sangre del cordero? ¿Sí? Para entenderlo esto, vámonos a Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1. ¿Ya lo tienen ahí? Mire lo que dice la palabra del Señor. Perdón. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? Y fíjese lo que dice, a quien constituyó heredero de todo. ¿Heredero de qué? ¿Heredero de qué? Y por quien asimismo hizo que, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero fíjese lo que dice después, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente ¿qué? Nombre que ellos. Habiendo purificado nuestras vidas por medio de Él, de sí que dice, de sí mismo. Ok, capítulo 2, por favor. Se lo lee en su casa. Ahora, fíjese cómo empieza el capítulo 2. ¿Ya está ahí? ¿Ya están ahí? Por tanto, es necesario. ¿Es qué? ¿Es qué? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos ¿qué? Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que ¿qué? Testificando juntamente con ellos Dios, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Ya ve qué interesante es esto? ¿Qué hay en todo esto? Poder de Dios. ¿Poder de quién? ¿Poder de quién? Poder de Dios, mis hermanos. Testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros. Amén. Ahora vamos hasta el versículo 14. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos ¿a qué? A servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a quienes, a los descendientes, a la descendencia de Abraham. ¿Qué carta estamos leyendo? ¿Qué carta estamos leyendo? ¿Usted es hebreo? ¿Usted es hebreo? ¿No? Un cachito. ¿Cuántos de aquí son hebreos? No. Ninguno somos de aquí hebreos. Somos mexicanos. Somos mezclas. Ya no somos ni originales.
¿no? Algunos tienen rasgos franceses de que no se bañan. Algunos españoles, algunos italianos, ¿verdad? Pero yo quiero que entiendan una cosa, mis hermanos. Esta carta, aunque está dirigida a los hebreos, porque así dice, ¿sí? Esta carta es para la iglesia, mi hermano. Es para la iglesia. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hereda cuando nosotros ponemos atención y no descuidamos esta salvación? La herencia ¿de quién? ¿La herencia de quién? ¿La herencia de quién? De Abraham. A ver, póngamelo por favor, no me lo quiten. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. A ver si nosotros calificamos. ¿Le parece bien? Primero, Romanos capítulo 8. Romanos 8, mis hermanos. ¿Ya lo tienen ahí? Ayúdenme, por favor. Quiero que usted entienda esto. ¿Usted es hebreo otra vez? Le vuelvo a preguntar. ¿Es hebreo? No. ¿Es muy mexicano? Bendito sea Dios. Amén. Ahora vamos a ver si los mexicanos calificamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y también los cubanos. Amén. Ok, dice, ahora pues, ¿cuántas condenaciones? A ver, ayúdeme por favor aquí. Ahora pues, ninguna condenación. Ninguna enfermedad, ninguna escasez, ninguna, a ver, sígale usted. A ver, otra vez yo empiezo. Ninguna enfermedad, es una condenación. Ninguna escasez, ¿sí? Ningún divorcio. Chavos, todavía los que no se casen, digan amén. No, yo sí me quiero divorciar, pastor. ¿Quién llega al altar diciendo yo me caso porque al rato me quiero divorciar? Solamente los que se van a Estados Unidos. Ningún adulterio. Ayúdeme, ¿qué más? ¿Ninguna qué? Otra cosa. A ver, allá atrás. Ya la dijimos esa. Ninguna pobreza. Ninguna tribulación. A ver, seguimos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. ¿En quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley? La ley de lo que estamos hablando. Por medio de su sangre. ¿Estamos aquí? 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en qué? En la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Síganle por favor. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse en el Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la ¿qué? De la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, estos son hijos de Dios. ¿Califica usted o no califica? ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu todo lo revela. Todo lo revela. Aún lo profundo de quién. ¿Lo profundo de quién? Sigamos, por favor. 15. Por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Porque no habéis recibido el espíritu de ¿qué? ¿De qué? De esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da nuestro testimonio a nuestro espíritu de que somos, a ver, ¿cuántos son de aquí hijos del diablo? Levanten la mano. Los iba a agarrar en curva. ¿Cuántos hijos del diablo hay aquí? Ahora sí, levanten la mano los hijos de Dios. Pongan atención. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él vivamos su naturaleza. A ver, ¿Cristo vivió con un cuerpo espiritual en la tierra o un cuerpo humano? Okay. Después de que resucitó Cristo, tuvo un cuerpo ¿qué? Glorificado. ¿Un cuerpo qué? Ahora yo le voy a dar una buena noticia. Esto puede ser una realidad aun cuando tenemos todavía una carne que se está envejeciendo. ¿Puede un cristiano tener un cuerpo glorificado? ¿Cuándo sucede eso? En el bautizo. Morimos para el mundo y resucitamos para Cristo. ¿Lo está entendiendo en esta mañana, mi hermano? Sí. Entonces, desde ese momento usted puede ser partícipe de todo lo que acabamos de leer. Y si hijos, que juntamente con Él, dicen, no vamos a ir al cielo a ser glorificados. Desde aquí podemos disfrutarlo. Seamos glorificados. Y dice el versículo que sigue, no me lo quiten por favor en cabina. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, que en nosotros han de ¿qué? 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Con qué? Con señales y milagros, diversos prodigios, repartimientos del Espíritu Santo. ¿Usted cree que sea importante para nosotros entender este concepto del poder de la sangre? Claro que sí, mis hermanos. Vamos a abrir el próximo año la escuela de profetas, pero ¿cómo vamos a hablarles algo que no entendemos, que no sabemos? Que esto es una palabra que el Señor nos ha venido dando de tiempo. Tenemos que ir a la calle a decirles, nosotros somos los hijos de Dios, estamos manifestándonos.
¿Qué clase de Dios tenemos? Tiempo, mis hermanos. Pero cuando uno entiende realmente Cristo, mis hermanos, dice la palabra del Señor, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí me está entendiendo en este día, mi hermano? Ponga atención en el versículo que viene, 21, por favor, dice la palabra del Señor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quién puede ser libertada? Toda la creación, mi hermano. ¿Por medio de quién? Por medio de los hijos de Dios. Yo le hago otra vez la pregunta, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿De verdad usted es hijo de Dios? Viva como eso. ¿Como un hijo de quién? Como un hijo de Dios. Versículo que sigue, por favor, 23. Perdón. 22, regrésense porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ¿qué dice? Indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede. ¿Por quién? Por los santos. Amén. Ahí está. ¿Califica o no califica? ¿Califica o no califica? ¿Cuánto lo creen esta mañana? Entonces, aunque la carta de los Hebreos dice que es para una herencia para la simiente de Abraham, ¿sí? Nosotros fuimos adoptados. Por eso decimos con toda confianza, papito, padre. ¿Sí lo está entendiendo? Mire, imagínese. Imagínate, Israel, que alguien llegue y que delante de ti llegue y me diga, mi papito lindo, que no sea ni Josué ni David. ¿Ya lo entendió? Pero cuando Él nos adoptó y por medio de su sangre nos hizo valer, ¿sí? Dice la palabra del Señor que nos dio ese derecho. ¿Ya lo entendí ahora sí? A mí me costó mucho trabajo hablarle a Dios como Padre. Yo siempre le decía Señor, yo siempre le decía a Dios. Pero cuando hubo una relación entre mi papá y yo muy mala, me costaba mucho trabajo decirle a Dios Padre. Cuando el Señor me hizo libre de todo eso, yo empecé a decirle Padre. Y recuerdo en esa ocasión que yo estaba y le decía Señor, pero ¿por qué no me dices a mí un papá que fuera diferente? Y cuando yo sentí por primera vez ese amor que el Señor ya tenía para mi vida, yo me acuerdo que aquella ocasión yo le empecé a decir, papá, muchas gracias por lo que tú haces. Y el texto que Dios me dio ese día es el Salmo 27 que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. En la iglesia donde yo crecí había un pedestal abajo donde nos podíamos ir a inclinar y orar ahí. Y esa ocasión estaba llorando con todas mis ganas. Pero ese día yo me acuerdo que le empecé a decir papá Dios. Y esa fue algo que me cambió a mí la vida. Y me empezó a dar una identidad diferente, mi hermano. Porque cuando somos hijos, lo tenemos todo. Hermanos que son padres, ¿cuántos de ustedes cuando se acerca el hijo a abrir el refrigerador dicen, a ver, tranquilo, no tienes derecho de abrir el refrigerador? ¿O cuántos de los hijos, a ver, les dicen, levanten la mano a los hijos que los padres les dicen, solamente el que está muy tragón, que se...
que le quita las cosas a sus hermanos. Somos hijos y somos herederos. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Hebreos capítulo 9, mis hermanos. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Amén. Hebreos capítulo 9, por favor. Ahora, fíjese de lo que vamos a hablar. Lo voy a leer desde el versículo 1, por favor, pero lo vamos a ver el versículo 11 y 12, póngale atención. De ahí vamos a ver. Pero sí necesitamos leer desde el versículo 1 para entenderlo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Ya tenemos un mes hablando de lo que es el tabernáculo, ¿se acuerda? La puerta, el lavacro, el incensario, el lugar santísimo, todo esto. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok. ¿No se le olvida? Ok. Ponga atención en ahora, dice. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. ¿El primer qué dice? Pacto. ¿Sí? ¿Cuándo fue? Cuando salen de Egipto y matan en Éxodo 17 que leímos, sacrifica el corderito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando vino ese día, el destructor no entró en las casas de los hebreos. ¿Por qué? ¿Qué vio? ¿Qué vio? La sangre. ¿Qué vio? La sangre. ¿Quién la puso? El padre de familia tomó un hisopo, lo puso en los dos postes y en el pedestal. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y dice el versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba en la parte del tabernáculo llamado el lugar ¿qué? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de ¿qué? Y sobre ella los querubines. ¿De qué? Los querubines de ¿qué? Que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en ¿qué? Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Y quién entraba? El sumo sacerdote. ¿En dónde entraba nada más el sumo sacerdote? En el lugar santo. ¿Quiénes entraban? Todos los que tenían la ordenanza de sacerdotes. Todos. Y entraban con un incensario, ¿sí? Pero ya después, una vez al año, entraba el sumo. ¿El sumo qué? Sacerdote. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados. Dice, el sumo sacerdote es una sola vez, dice, no sin sangre. ¿No sin qué? Sin sangre. La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia. ¿De qué? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese ¿en qué? En pie. ¿Quién entraba nada más al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Y qué pasaba? Nadie podría entrar. Pero Cristo estaba preparando un camino para que todos pudiéramos entrar. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Dice, lo cual es el símbolo para el tiempo presente. ¿Para qué tiempo? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo,
pero estando ya presente, ¿quién? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué dice? Redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Es mediador de qué? De un nuevo ¿qué? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Uy, qué tremendo es esto. ¿No es cierto? Quien se cubre de la sangre de Cristo tiene derecho a todo. Así de sencillo, mi hermano. Esto no lo estoy inventando yo, ahí lo dice. ¿No lo acabamos de leer en Romanos 8? Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, seamos, ¿qué dice? Glorificados. Ahí está, mi hermano. ¿Qué le da entonces derecho? ¿Qué tanto poder tiene la sangre de Cristo? Abre los cielos. Así de simple. ¿Abre qué? Abre los cielos. Vamos a seguir leyéndose, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Y quién cumplió el primer pacto? Cristo. ¿Y qué hizo? Murió en la cruz del Calvario. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Y sin derramamiento de sangre no se hace. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y hasta aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que ¿qué? En él esperan.
todo lo que se ganó. Aún nuestra salvación eterna ya está ganada. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. Amén. Para ir terminando, Hebreos 4 ahora. Ay, pastor, es que parece fácil. Entonces, pastor, usted dice que podemos hacer lo que queramos y al fin y al cabo que ya el Señor ya nos puso su sangre y todo eso. A ver, vamos a escudriñar la palabra del Señor porque esto es muy interesante, mi hermano. Hace rato yo le dije, usted no puede despreciar lo que se hizo en la cruz del Calvario. No es que es un desprecio, o sea, que usted diga, ya confesé a Cristo como mi Salvador y ahora yo puedo vivir como se me dé la gana. No, mi hermano, no es así. Dice el capítulo 4, versículo 1, temamos pues. Así empieza diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el pozo, alguno de vosotros parezca no haber lo que alcanzado. Vámonos siguiendo, dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que ¿qué? En los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el ¿qué? En el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán ¿en dónde? En mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, ¿cuánto dice? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy, ¿su qué? Su voz, no endurezcáis vuestros qué. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Sí? Con eso se derrumba la falsa doctrina de que se tiene que guardar el Sabbat. Para la iglesia el Sabbat no es para todavía el pueblo de Israel, para los judíos, pero para la iglesia no, mi hermano. ¿Estamos aquí? Por tanto queda un reposo para el pueblo ¿de quién? De Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Sí? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo ¿de qué? De desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿del qué? Del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué dice? Para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. ¿Hasta el trono de qué? Hasta el trono de la gracia. ¿Quiénes se acercan? Los hijos, los herederos. ¿Puede usted disfrutar de esas bendiciones y de esas promesas? Claro que sí, mi hermano. No depende del pastor. No depende de un evangelista.
Eso depende de usted. La sangre de Cristo nos hizo libres, mis hermanos, de todo. Él puede sanar cualquier enfermedad cuando tú le crees al Señor. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde. Si hoy usted muriera, levánteme la mano, ¿cuántos están 100% seguros de que se van al cielo? Y si no, hay oportunidad. Hay oportunidad. Que si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cristo hoy es una realidad de ser verdaderamente salvos. Verdaderamente salvos. Yo me quiero ir con Él. Y no es por mis méritos. Nadie de aquí es por méritos. Es porque lo que el Señor va a ver en mí son dos cosas muy importantes. Una, su Espíritu Santo. Dos, su sangre. Su sangre. Y así como pasó aquella ocasión el destructor por todo Egipto, cuando Él pueda ver en nuestras vidas la sangre del Cordero, nos da paso para entrar a todas las bendiciones que tiene el Señor. El poder de la sangre de Cristo está en que cuando tú la sepas valorar y tú sabes que estás cubierto con su sangre, hay poder. Hay poder en su sangre. El enemigo te podrá acusar de lo que quiera. El enemigo podrá traer a memoria 20 años atrás, 30 años atrás, 15 años atrás, el día de ayer. Pero cuando Cristo nos ve, dicen, yo veo mi sangre en su vida. Por eso puede estar en mi presencia. Por eso puede disfrutar de lo que yo tengo para Él. Póngase de pie en esta tarde, mi hermano. Y yo quiero que en esta tarde le alabemos al Señor. Y que le digamos, Señor, en esta tarde, escóndeme en tu tabernáculo. Yo quiero que tú, Señor, me enseñes a disfrutar este momento. Y usted aprenda a vivir lo que dice la palabra de Dios. Lo que acabamos de ver es la introducción de lo que vamos a ver, cómo el Señor trae sanidad, trae libertad. Y hay veces que nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces no se puede lograr muchas cosas, no podemos ser libres porque le creemos más a lo que dice la gente que a lo que dice Dios. Por eso yo quiero que en esa tarde usted entienda, mi hermano. Entremos confiadamente. Entremos confiadamente. ¿Al trono de qué? ¿Al trono de qué? Al trono de la gracia. Cuando usted aprende a ver que no son sus obras, que no es cuánto lea la palabra de Dios, que no es cuánto usted tenga tantos estudios, se vaya a estudiar homilética, hermenéutica, se vaya al mejor seminario. Si la sangre de Cristo no está en su vida, no hay valor. El diablo lo sabe muy bien. Por eso es que el diablo no quería que viniese a cumplirse esta profecía que Dios le da en Génesis 3 a la mujer. Y tu descendencia lo pisará en la cabeza y se levantará uno que traerá la salvación del Señor. El diablo quiso destruir desde un principio al hombre, porque fue creado conforme a la imagen y semejanza del Señor. Hoy usted tiene todo eso por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos da valor. La sangre de Cristo nos hace aceptos para estar delante de la presencia del Señor. Por medio de la sangre podemos entrar y pararnos en la puerta y se para la persona y dicen, este entra sin defecto.
no le encuentro ningún qué, ninguna mancha, ningún defecto tiene. ¿Y sabe qué hace? Yo soy la puerta. El que por mí entrare, el que por mí entrare, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará y disfrutará de todo lo que yo tengo para él. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces, ahora que todo tiene una relación, todo tiene una relación, aprendamos a vivir 100% sanos en su presencia, glorificados juntamente con él. ¿Lo cree usted en esta tarde? Yo quiero que cierres un momento en tus ojos en esta tarde y analices una cosa. ¿Le das valor a la sangre de Cristo? O puedes decirle en esta tarde: aquí estoy en tu santo lugar, vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti solo vendrá y mi refugio eres tú, Señor. ¿No podrá cantar en esta tarde? Aquí estoy en tu santo lugar, vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Ahora escucha esto. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor.